hemos hablado que estos marcadores nos permiten detectar alteraciones nutricionales, no siempre cuando estamos en última etapa de alguna patología, sino también de tipo subclínico. Por tanto, es útil para detectar los cambios adaptativos secundarios a estas antes de que aparezcan esos síntomas clínicos y a veces muy trágicos. Y sobre todo, permite una cuantificación lo más exacta posible de la realidad de la deficiencia y la mayor o menor severidad de cada patología. Gracias a la estimación a nivel plasmático celular de las concentraciones o cantidades de los nutrientes, entonces la situación de las funciones metabólicas en las que están directamente implicados es importante antes de terminarlos. Dentro de los métodos utilizados en la evaluación bioquímica ya hemos hablado de pruebas estáticas, pruebas funcionales, pruebas metabólicas y pruebas experimentales, ¿no? Entonces, cada una con su característica especial, pero la que más vamos a utilizar en todo este tiempo son las pruebas estáticas que se miden en sangre. Entonces, la disponibilidad de cada vez mejores, precisos, específicos de estos marcadores de déficit o excesos nutricionales. Es importante entonces interpretarlos. Como les había dicho, no es solamente el papel del médico pedir estos laboratorios, sino también del nutricionista si es que ve dentro de la especialidad de que no se está pidiendo alguno de estos, ¿no? Entonces no es encerrarse nomás en la patología que el médico ha diagnosticado, porque nosotros podemos también sugerir otro tipo de laboratorios. Hoy, como les había dicho, vamos a tocar la parte de las proteínas. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes qué tipo de proteínas han avanzado, cuáles son las proteínas que conocen. Tenían que repasar algo de proteínas. Nadie, a la parte de lo que estoy avanzando, si leen unos días antes, como les había dicho ayer, proteínas, entonces van a agarrar mejor los términos y van a aprender mejor, ¿no? Nadie ha repasado lo que es proteínas. ¿Para qué serán importantes las proteínas? Detectar en un caso de nutrición. Nadie. Aquí tengo sus participaciones, entonces voy a tiquear que nadie ha leído entonces sobre proteínas. Proteínas, podría decirse, doctorita, que no tenemos... Sí, te escucho. Keila, un poquito más fuerte para que esté mal tu audio. Hola. No, doctorita, en cuanto a las funciones de proteínas, lo que he logrado entender, o sea, repasar, que son esenciales para el crecimiento y que las grasas y los carbohidratos no pueden sustituir a las proteínas, ya que las proteínas proporcionan aminoácidos esenciales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Keila Rollo, ¿no? Sí. Ya. Sí, doctorita. Doctorita, buenos días. Hola. Las proteínas también ayudan a regenerar las células del cuerpo.
Sí, sí, sí. Y también se utilizan, sus componentes se utilizan para producción de hormonas, el ácido gástrico y otros materiales más que se utilizan mucho en el organismo. Muy bien. Y también funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios como el plasma, el líquido cerebroespinal y las secreciones intestinales. Ya. Entonces es importante, es primordial en la evaluación nutricional, ¿no? Su depresión, o sea, si se pierde, quiere decir la depresión, si se rompe, repercute directamente en la composición corporal, que es la masa magra, ¿no? O sea, los chicos nos pueden decir bien esto, ¿no? Más que todo para la masa muscular, masa magra, ¿no? Entonces, como bien lo han dicho, nos ayuda en la producción de biomoléculas, ¿no? Con funciones esenciales como son las inmunoglobulinas, complemento y enzimas, ¿no? ¿Alguien más? Cuando hay una desnutrición, afecta a determinadas funciones del sistema inmunitario. O sea, un desnutrido, podríamos decir así, que también su inmunidad está disminuida. Por eso es tan importante una correcta alimentación con buen requerimiento, ¿no? Y entonces, va a condicionar, por ejemplo, una alteración tanto, lo que se dice en la inmunidad, hay dos tipos de inmunidad humoral y celular, ¿no? Entonces, en este caso, la inmunidad celular serían los leucocitos, que nada que ver con proteínas, obviamente, y la inmunidad humoral, que sí tiene que ver con proteínas, porque estamos hablando en la inmunidad humoral de inmunoglobulinas de complemento y de los factores de complemento. No, entonces, si queremos tocar las proteínas, obviamente tenemos varias proteínas. Entre esas, las más importantes, diríamos que están las albúmina, la transferrina, la prealbúmina o transtiretina, también llamada la prealbúmina, y la proteína transportadora del retinol, ¿no? También tenemos otros componentes, como les decía hace un momento, del sistema de complemento, que también son proteínas, y todas estas disminuyen, ¿no?, en la malnutrición, alterándose antes o después también, dependiendo de su vida media, que vamos a tocar en este momento. Entonces, la valoración del estado proteico somático puede realizarse generalmente mediante esta prueba estática que les decía ayer, mediante sangre, o también se hace mediante otra prueba que sería más o menos metabólica o experimental, mediante la cuantificación de la excreción de determinados metabolitos no originados en la masa muscular, como es la creatinina, por ejemplo, ¿no? La creatinina es un marcador óptimo, por ejemplo, para detectar una insuficiencia renal, ¿no? Su parámetro más o menos está entre 0,6 a 1,4 miligramos por decilitro. Si nosotros vemos que esta creatinina está elevado de 1,5 para arriba, entonces ya nosotros estamos interrogando un problema renal, ¿no? O que el riñón no esté funcionando bien, entonces ya nos pone alerta. En este caso, nosotros después vamos a completar el perfil renal para confirmar este diagnóstico y además hacer una ecografía renal y todos los exámenes complementarios posibles, ¿no? Entonces, entre estos, aparte de la creatinina, la hidroxiprolina, la 3-metilhistidina, entonces se interpretan generalmente en la interpretación de los resultados. Debemos tener en cuenta diversos factores también que afectan la excreción de estos metabolitos, como son, por ejemplo, la ingesta de carne, ¿no?, que el paciente puede consumir un día antes. Entonces también hay que tomar en cuenta, a pesar de que la creatinina no es un reactivo muy sensible, ¿no?, como el colesterol y triglicéridos, que vamos a hablar más adelante. Lo que quiero decir, si consumes bastante carne durante 2 o 3 días antes del laboratorio, puede haber una cierta elevación, digamos, de 1,4, 1,5. Pero es por eso es que les decía ayer que el paciente tiene que prepararse muy bien para hacerse estos laboratorios, ¿no?
Entonces, también en caso de pacientes que hacen mucho ejercicio o bastante hidratación o tienen problemas de fiebre, entonces podemos tener también algunas conclusiones erróneas porque de alguna manera afecta esto, ¿no? Ahora, podemos hablar también del índice creatinina talla. Esto es un índice que se utiliza para evaluar esta masa magra, pero sí, esto se hace en un ambiente hospitalario y exige conocer previamente los valores de excreción urinaria de creatinina en función de la edad y la talla en la población normal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una tablita en el hospital de la creatinina normal para esa edad y para esa talla. Entonces, de modo que este índice creatinina talla es una fórmula que es la excreción de creatinina de orina en 24 horas por 100 más dividido entre excreción creatinina de orina 24 horas para la talla. Nosotros si hacemos, por ejemplo, en este momento una división, la excreción creatinina orina en 24 horas, digamos que es 0,4 por 100 y la excreción creatinina orina 24 horas por la talla sea 0,6, entonces sacamos un 66%. Su resultado entonces indica, es de este índice creatinina talla, utilizamos como les digo en ambiente hospitalario, indica el grado de desnutrición más que todo, ¿no? Si es un índice superior a 80% se considera normal, si es entre 60 y 80% sugiere un déficit moderado de masa muscular y si es inferior a 60 nos está hablando de una desnutrición, una depresión grave. Bueno, y hay varias otras fórmulas también que se utilizan en ese sentido de la hidroxiprolina, pero la más importante es el índice de creatinina talla, que sí, tal vez deberíamos saber como parte de nuestros estudios para alguna vez cuando estemos en ambiente hospitalario, salgamos afuera, entonces sepamos de qué se trata, ¿no? Entonces, ya hablando de esto de las proteínas, la evaluación de la síntesis proteica es primordial, como les digo, en la evaluación nutricional, porque su depresión no solo va a repercutir en esta masa magra que les acabo de decir, sino también, como ustedes bien lo han dicho, en la producción de biomoléculas, ¿no? Con funciones esenciales cada una, las inmunoglobulinas, las enzimas que lo han dicho en este momento, el complemento, los factores de complemento. Entonces, es importante describir cada uno de estos indicadores proteicos para tener nosotros una idea de cuánto es su vida media, cuánto es su porcentaje en cuanto a laboratorio. Claro que también hay que tener en cuenta, cuando hemos avanzado los requerimientos nutricionales, la cuantificación de proteínas, hemos visto que la cantidad de proteínas es mínima y no podemos elevar, hemos hablado en una clase, creo, de que nosotros no podemos sobrepasar ese requerimiento proteico de cada persona y de acuerdo a edad, porque corremos el riesgo de que tengamos a lo posterior una insuficiencia renal, especialmente, esto diría yo, en la parte de alimentación complementaria, cuando el niño está empezando a los 6 meses su alimentación complementaria. Entonces, es necesario, sí, hacer un buen requerimiento nutricional de proteínas, no elevarse como de la sal y de los otros que hemos hablado. Ayer nomás estuve con un niño, por ejemplo, que tiene anemia, más o menos debe tener 2 años, está con anemia. Sin embargo, los papás no tienen mucha noción de qué le deben dar. Esto no, claro que no tiene que ver nada con proteínas, ¿no? Pero de qué le deben dar para que suba ese hierro, ¿no? Y esa anemia. Y cuando les pregunté qué estaba consumiendo, el niño consumía más carne de pollo. O sea, solamente le daban pechito, le daban algunas cosas, ¿no? Y no así la parte de carne roja. Que a veces los papás en sus mitos o en su cabeza se meten de que eso les hace daño, a pesar que el niño ya tiene 2 años, ¿no? Entonces ahí estaba fallando el problema. Lo mismo con esto de las proteínas. Generalmente es el error más común que tenemos las mamás y en las familias del exceso de proteínas, y más en Cochabamba, que tenemos los platos, todos los platos que son obviamente muy ricos, pero excedidos de proteínas, ¿no? Entonces, incluso hay un término que utiliza la mamá cuando está dando la alimentación,
y no quiere el niño comer, por lo menos termina la carne y listo, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas también, mal manejo que hacen en cuanto a esto de proteínas. Si hablamos, la mayoría de las mamás, entonces, piensan que al darle leche, de si su niño toma leche 3, 4, 5 veces al día, ya están ellos con una buena alimentación, ¿no? Entonces, sin embargo, no se están dando cuenta de que están excediendo también en proteínas. Entonces, es algo muy común en nuestro medio el excesivo base en cantidad de proteínas, más que todo, digamos, en la ciudad, ¿no? En los municipios, obviamente, alejados, es al revés, ¿no? O sea, no hay mucha proteína, más carbohidratos, obviamente, y así hay que involucrarles en esto de las proteínas, ¿no? Porque para ellos es más difícil, inclusive los huevos que tienen ahí los venden, la leche y todo eso, y no toman teniendo, ¿verdad? Entonces, cada ámbito es diferente, pero en las ciudades lo que más van a encontrar, y apuesto que también ustedes a veces se exceden en proteínas, y nosotros mismos, ¿no? Porque comemos a veces carne en la mañana, carne en la tarde, a veces los chicos no quieren consumir algo sin carne. Sin embargo, podemos hacer también mezclas vegetales, porque las proteínas vegetales son menos nocivas que las proteínas animales, ¿no? Entonces, en este sentido también hay que educar a nuestra población. Ahora, un marcador bioquímico importante, si empezamos a hablar de proteínas, una de esas es la albúmina, ¿no? Y quizás es la más accesible en el laboratorio porque es la que más se utiliza. La albúmina ha sido un marcador bioquímico clásico de malnutrición, ¿no? Y hasta ahora lo es. Incluso hablando de insuficiencia renal, es un marcador bioquímico interesante porque sus niveles en sangre, es importante saber, porque cuando nosotros pedimos un laboratorio, tenemos que saber que el nivel en sangre es de 3.5 a 5 gramos por ciento, el valor normal de esta albúmina, ¿no? Tanto así que si está por debajo de 3.5, por ejemplo, la albúmina, estamos hablando, sí, en términos de una depresión proteica, de un niño, pero a la vez también si estamos viendo un paciente con insuficiencia renal y está por debajo de 3.5, este paciente es candidato a darle un soporte nutricional, ¿no? Entonces ya se tendría que hacer un soporte nutricional, ¿no? Entonces, miren cuán importante es saber este valor de la albúmina, y repito, es de 3.5 a 5 gramos por ciento, para saber en qué estado estamos con el niño, digamos, ¿no? O con la persona adulta. Entonces, como les digo, ha sido el marcador bioquímico clásico de malnutrición. Sus niveles en suero reflejan un balance dinámico de producción hepática. O sea, la mayoría de las proteínas se producen a nivel del hígado, ¿ya? Producen hepática. Y se distribuyen plasmáticamente y por todo el cuerpo y en la parte extravascular. Entonces, cuando está en la parte extravascular, el pool corporal grande, o sea, la máxima mantenimiento de este plasma es 50-60% de la proteína, se encuentra en el espacio extravascular, ¿no? Y se moviliza durante periodos de depresión, pudiendo no disminuir hasta tiempo después, ¿no? Entonces, lo importante de esta albúmina es que su vida media es de 18 a 20 días. 18 a 20 días. Es la más larga de todas las proteínas, su vida media, ¿no? Tal vez por eso es que es importante la vida media, porque los cambios en la concentración sérica, o sea, tardan en producirse durante la malnutrición. De ahí que no es buen indicador de malnutrición aguda, más bien es más buen indicador de malnutrición crónica por esta vida media que tiene, que es una vida media muy larga, a diferencia de las otras que vamos a ver. Entonces, sus niveles pueden verse alterados en el enfermo crónico. Si hay un enfermo crónico con problema de hígado, por ejemplo, con problema renal, entonces se va a ver alterado esta albúmina, como les había dicho hace un rato, ¿no? Y esto del hígado
es un problema también que nos está conllevando últimamente. Hay mucho problema hepático, hay mucho problema de hígado graso, ¿no? Incluso he tenido pacientes que, digamos, a veces es asintomático cuando hay la patología del hígado, ¿no? Generalmente los pacientes vienen a veces con náuseas, dicen, no sé por qué estoy como embarazada, como si fuera embarazada, ¿no? Y muchos pacientes he tenido así, jovencitas, incluso de 30 años, ni tan jóvenes, pero que dicen, ¿no? Estoy con un problema de náuseas. No sé cómo y me dan náuseas. Y a veces no es directamente con la grasa, a veces podríamos decir, tendría que ser con la grasa directamente, pero estos pacientitos a veces vienen con náuseas a cualquier tipo de alimentación, ¿no? Entonces hay que un poquito ahí abrir los ojos porque, como les decía, problemas hepáticos estamos teniendo mucho. En estos días nomás he tenido, por ejemplo, un paciente que tiene todo normal, según ella no tiene ningún síntoma, pero he pedido perfil hepático y hepatitis B y me ha salido positivo. Sin embargo, ella dice que nunca tenía ningún problema de hígado y que solamente se hizo vacunar un día antes. Entonces, ahí vemos también, bueno, si entramos a la conclusión de este paciente, que puede ser un efecto también de la vacuna, ¿no es cierto? Porque la vacuna también va de todas maneras por todo el torrente sanguíneo a nivel del hígado, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, pensamos que la vacuna realmente son proteínas, no son virus, ¿no? Por eso es que todavía no tenemos una vacuna definitiva. Han debido escuchar que las vacunas son solamente proteínas. Evidentemente proteínas que van directamente al gen del virus y hacen de que nuestra inmunidad suba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este paciente? Es como tal vez ha tenido algún problema hepático y que ya no se ha dado cuenta. Sí es un poquito gordita, pero no es muy gorda tampoco. Y que le han puesto estas proteínas, digamos así, entre comillas, a la vacuna. Y entonces ha habido una alteración, ¿no? En la parte del hígado. Le he pedido una ecografía abdominal para ver. Yo creo que en estos días va a traer, pero miren lo interesante de esto, ¿no? O sea, es una anécdota que tengo siempre pacientes para contarles en este sentido. Justamente estos días ha pasado esto, hace un viernes, creo. Entonces, para que se les quede bien en la cabecita, les cuento esta anécdota, que todas las proteínas pasan por la parte hepática, ¿sí? Entonces, puede ser nomás que esta señora solamente sea por alteración entonces de la vacuna misma. Una vez que esta vacuna se disperse por todo el pool corporal, todo el cuerpo, entonces se vuelve a hacer la prueba hepática y puede ser que esté negativa, ¿no? Entonces, pero sí llama la atención de que realmente debe ser un exceso de proteínas que nos ponen también, ¿no? Tal vez había que equilibrar esa situación porque si un paciente que tiene hígado graso, otro paciente que tiene algún otro problema un poquito más fuerte, una cirrosis, y se hace colocar la vacuna, no estaríamos pensando de que vacín alteraría bastante su patología, ¿no? Entonces, tal vez por eso también hay algunas cosas que pasan con la vacuna, no se hacen colocar y les va mal. Entonces, hay muchas preguntas sobre eso, ¿no? Entonces, la albúmina es su valor normal, vuelvo a repetir, de 3.5 a 5 gramos por ciento. Entonces, si queremos ver una desnutrición leve, moderada, grave, en la leve, obviamente va a estar hasta 2.8 a 3.5. En la moderada, de 2.1 a 2.7, y la desnutrición grave nos va a decir menos de 2.1. Entonces, es un factor fundamental que ustedes tienen que saber esto de memoria. No tienen que tener tablas, tienen que saber de memoria cuánto es el valor normal de la albúmina para poder así a la vez diagnosticar a qué tipo de desnutrición estamos y si estamos también además con un problema renal, repito. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Está todo claro entonces con la albúmina? Sí, doctora. Ya. Entonces, podemos hablar de otra proteína que es importante, la transferrina, ¿no? La transferrina, como bien ustedes deben saber, es una proteína transportadora de hierro, tal como lo dice su nombre, ferrina, de hierro, ¿no? También es de síntesis hepática, ¿no? Y tiene un pool corporal más pequeño que el de la albúmina, ¿ya? Siendo en su mayor parte, a diferencia de la albúmina, que es extravascular, este es más intravascular, o sea, se queda más dentro, ¿no? Del intravascular. Aproximadamente, entonces, un tercio de esta transferrina se encuentra ligada al hierro sérico. Entonces, por eso es importante, en casos de anemia, por ejemplo, nos va a también ayudar esto de la transferrina para evaluar, digamos, aunque no es el directo marcador, más que todo es la hemoglobina, en este caso de la anemia que vamos a ver más adelante, pero tiene una vida media más corta de 8 o 9 días, esta transferrina. Y su valor se ve alterado, entonces, tanto en enfermedades hepáticas, síndrome nefrótico, algunas anemias, como les digo en este momento, en casos de cáncer, ¿ya? Porque ¿qué pasa en los casos de cáncer? De que se consume bastante las células, ¿no? En el caso de cáncer, entonces también la parte del hierro, generalmente se lo succiona, como se dice así, entonces entra también la paciente con cáncer, generalmente es candidata también a anemia. Y también se ve alterado esta transferrina cuando se administran los antibióticos, ¿sí? Por mucho tiempo. Ya sean aminoglucosis, ya sean penicilinas, tetraciclinas, cefalosporinas, cualquiera de esos antibióticos, ¿no? Entonces, hay que considerar por eso que disminuye considerablemente su valor como indicador del estado nutricional. Esto de la transferrina es importante, especialmente en aquellas patologías, a veces crónicas y a veces también agudas. Porque ¿qué pasa con la mamá, por ejemplo, que ve a su niño que está con problema de una tos, por así decirlo, un resfrío? Generalmente un resfrío dura 7, 10 días normalmente, ¿no? Si es viral y es normal, no estamos hablando de un coronavirus, no estamos hablando de otro tipo, ¿no? Entonces, pero si pasa más de 10 días, 15 días, entonces estamos hablando de que es una bacteria y sí se debe iniciar antibióticos, pero a veces la mamá, ni bien el niño está primero o segundo día con problemas, ya le lleva a un pediatra. El pediatra lastimosamente a veces ya le indica antibiótico, no le pasa a otro pediatra y le vuelve a dar otro antibiótico. Generalmente a veces pasa esto y en los casos de diarrea también. Y lo peor es que en las diarreas a veces no les indican ni siquiera la dieta que va a recibir el paciente, porque es lo más importante, porque mucho de que esté tomando un buen antibiótico, se me toma ese niño ese día una naranja o algo así cítrico, o alguna otra cosa, una piña, entonces va a seguir con el problema del círculo. Entonces las mamás a veces no se dan cuenta y tampoco les guían en este aspecto, ¿no? De modo que el paciente en esos 15 días, que es la patología, que ya se vuelve crónica, ya ha probado hasta 2 o 3 antibióticos. Y cuando le hacemos un perfil de hemograma y le hacemos una transferrina, la transferrina está por los suelos. Entonces estamos entrando frente a una anemia post-patología, ¿no? Entonces que también a veces, lastimosamente, a veces esos niños que se enferman también tienen alguna desnutrición o tienen alguna inmunidad baja, ¿no? Entonces con esto más a veces es difícil a veces levantarlo rápido a ese niño. Por eso cuán importante es la alimentación, repito, desde la alimentación complementaria, para que no tenga esos problemas el niño, ¿no? Entonces, en este caso la transferrina entonces nos ve o nos muestra que también hay problemas en este caso, ¿no?
y también en síndrome nefrótico o algunas enfermedades renales. Obviamente la transferrina también va a estar alterado porque las albúminas, las transferrinas, si bien pasan por se sintetizan por la parte hepática, se eliminan por vía renal, ¿no? Entonces la transferrina también de alguna manera nos ayuda a diagnosticar si hay una desnutrición leve, si hay una desnutrición moderada o una desnutrición grave. Su valor normal está entre 250 a 300 miligramos por decilitro y generalmente para que sea una desnutrición grave tendría que estar menor a 100, ¿sí? Menor a 100. Si es moderada está entre 100 y 149 y si leve 150 a 200. Entonces, esos parámetros, por lo menos de 4 de proteínas, tendríamos que saber nosotros de memoria para una vez teniendo el paciente justamente en ambiente hospitalario para saber cómo vamos a incidir tanto en su dieta y también en la patología misma. Ya, entonces eso es lo más importante en cuanto a la transferrina. Es una proteína muy importante porque nos muestra depresión de hierro más que todo. Y cuando hay depresión de hierro hay anemia, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Su vida media, no se olviden, es 8-9 días. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya conocían estas proteínas? ¿Algún comentario de la albúmina y la transferrina hasta acá? Doctorita, bueno, yo solo sabía que son las hormonas que regulan reacciones metabólicas, la insulina o somatotropina. Esas pueden ser las que son las proteínas, como lo que usted mencionó, la hemoglobina, la mioglobina y la transferrina. Y eso es nomás lo que me acuerdo hasta ahorita. Ya, bien. Sí, un poco más adelante vamos a hablar también de las inmunoglobulinas y el impacto que ha tenido ahora con la pandemia y la detección del laboratorio. Entonces, quisiera también que repasen un poquito para que les aprendan mejor, digamos, ¿no? Cuando leen siempre un poco antes y lo escuchan, captan mejor. Entonces, esto de las inmunoglobulinas también son proteínas que, bueno, quien no ha enfermado COVID ha debido ver que la interpretación es en base a inmunoglobulinas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una prueba de sangre en realidad, ¿no? Estamos hablando de pruebas estáticas, repito. ¿Ya? ¿Alguien más? La transferrina también en algún momento se le ha llamado siderofilina, ¿no? Por esto del transporte del hierro. Entonces, la transferrina es la principal proteína de la sangre, ¿no? Con capacidad de unión al hierro, no se olvide. Lo transporta todo el organismo, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, entonces continuando, vamos a hablar de una proteína más y vamos a ir después terminando ya el viernes con proteínas.
La prealbúmina o transtiretina, no debí escuchar de la prealbúmina, también de síntesis hepática, ¿no? Es una proteína de vida media bien corta, ¿no? ¿Se acuerdan? La albúmina les dije 18 a 20 días, pero esta prealbúmina es de 48 horas apenas. Entonces, sería un indicador más de una desnutrición de tipo aguda, ¿no? Entonces, con alto contenido de triptófano y alta proporción de aminoácidos esenciales y también no esenciales. Entonces, transporta esta prealbúmina, la tiroxina, la vitamina A. Entonces, al transportar la vitamina A, entonces tendríamos que hablar en conjunto con la proteína transportadora del retinol, actúan ambas en una sola. O sea, la prealbúmina actúa junto con la proteína transportadora del retinol, ¿no? Entonces, su pool es pequeño, por lo que se considera un buen indicador del estado proteico y del balance nitrogenado. Su concentración disminuye rápidamente cuando la ingesta proteica o calórica es baja. Presenta una gran sensibilidad frente a especialmente a las respuestas inflamatorias. En este caso también el virus nos puede ayudar en el coronavirus, porque toda la parte del virus es inflamación lo que nos produce, ¿no? Y las enfermedades hepáticas. Entonces, su vida media más o menos es parecida a la proteína transportadora del retinol, que son 12 horas, porque la proteína transportadora del retinol, tal como su nombre lo dice, es una proteína de síntesis hepática, también excreción urinaria, pero su función es transportar vitamina A desde el hígado a los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, pero si hablamos de la prealbúmina, si nosotros pedimos un examen de sangre de la prealbúmina, su valor normal está entre 15 a 30 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 15 lo mínimo y de 30 más arriba. Pero si está por debajo de 10, nos muestra en el resultado del laboratorio por debajo de 10, estamos hablando de una desnutrición grave. ¿Sí? De una desnutrición grave y probablemente también de un problema renal. Entonces, es importante saber esto en sangre, de la albúmina, de la transferencia de la prealbúmina y de la proteína transportadora del retinol, que son las más importantes proteínas para nosotros incidir en la parte clínica de un paciente, ¿ya? Y regresando a la proteína transportadora del retinol, como les decía, su función es la de transportar más que todo vitamina C. Bueno, muchos estudios han mostrado una correlación con la prealbúmina, como hemos dicho en este momento, o sea, ¿no? Actúan juntos, hacen la parte fisiológica, de modo que en la deprivación calórica proteica y como respuesta a la terapia nutricional tendríamos que hablar de las dos, ¿no? Además, no olvidemos que la prealbúmina o transtiretina, también hablamos de la transtiretina, que es lo mismo, transtiretina porque es un tetrámero estable formado por 4 subunidades, ¿no? Entonces, cada subunidad contiene su unión para la proteína transportadora del retinol. Por tanto, junto con esta prealbúmina, repito, forman un complejo circulante. Entonces, en una proporción más o menos de 1 a 1, muy sensible a los cambios que puede producir cualquier patología, ¿no? Entonces, si transporta vitamina A, es obvio decir que la proteína transportadora del retinol se ve alterado en situaciones de déficit de vitamina A o de zinc también, porque también de alguna manera esa proteína nos ayuda en la fisiología misma o el metabolismo del zinc, ¿no? Se ha visto que la proteína transportadora del retinol también, cuando hay déficit, se ve en los casos de enfermedades hepáticas y renales como todas las proteínas, pero una característica especial de esta proteína transportadora del retinol es que también actúa a nivel de la tiroides. Por eso es que en casos de hipotiroidismo se ve alterada también esta proteína transportadora del retinol, ¿sí? Entonces, si nosotros pedimos en sangre proteína transportadora del retinol al laboratorio, esto ya es, o sea, su cantidad que nos debe mostrar normalmente en sangre es de 2.6 a 7 miligramos, ¿bien? Por decilitro.
Si estamos hablando, si nos indica que la proteína transportadora de retinol está menor a 1.5, estamos hablando de una desnutrición grave, ¿ya? Si está en 2, estamos hablando de moderada, y si estamos en una desnutrición leve, podríamos decir poquito de 2 a 2.6, ¿ya? Entonces, miren que estas 4 proteínas que hemos tocado hoy día, la albúmina, la transferrina, la prealbúmina y la proteína transportadora del retinol, nos ayuda de alguna manera a definir inclusive el grado de desnutrición en la cual estamos pasando con nuestros niños. Ya son importantes marcadores entonces bioquímicos proteicos, y nosotros tenemos que saber como nutricionistas los valores normales y así definir la patología y hacer la terapia nutricional indicada en el momento. ¿Ya? Hasta acá entonces hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, doctora. Quería saber si hay una tablita que usted nos pudiera dar o alguna página que nos pudiera recomendar. A propósito de los marcadores bioquímicos nutricionales, yo como experiencia les puedo contar de que cuando he llegado yo internado, yo creo que todos los internos que están en medicina ahorita me pueden decir lo mismo. O sea, nosotros hemos llegado allá a hacer el internado y teníamos más o menos idea de los marcadores, pero no así específicamente cuánto es hemoglobina, cuánto es prealbúmina, cómo se diagnostica. Esto se aprende durante la práctica y donde mismo internado, ¿no? O sea, uno va con su laboratorio y pregunta al médico, hace y hace. Entonces, viendo esto, porque no van a encontrar ustedes en realidad, creo que no van a encontrar ni en el internet, directamente así ligado a las patologías, yo he hecho un textito pequeño en el cual, de mi propia experiencia, por decirles así, el ácido úrico es 348, pero si el aumento es gota, si es disminución, más o menos esto, entonces tengo yo el textito que van a tener a mano, de eso no se preocupen, ¿ya? De eso no se preocupen. Les voy a pasar también diapositivas, pero en el texto van a tener la tablita esta. Y de todos los marcadores bioquímicos, el diagnóstico, para que les sea más sencillo en el momento de que ustedes vayan por por un centro de salud o algo así, entonces ya sepan interpretarlos. No se preocupen de eso. Yo he hecho un textito pequeño, así como el primero, pero esto es más que todo mío, o sea, de experiencia médica, ¿no? ¿Ya? Ya, muchas gracias, doctora. Ya, entonces, si no hay otra pregunta, sigan repasando proteínas. Tal vez les pase las diapositivas hasta más ratito algunas también para que refuercen. ¿Y qué más? Sí, vamos a hablar también de inmunoglobulinas, que es parte de las proteínas dirigido al COVID, ¿ya? Y la interpretación. Entonces esto el viernes, mire, alistaría para mi consulta. ¿Ya? Nos vemos entonces el viernes. O estamos en contacto, no nos vemos. ¿Ya? Hasta el Está bien, viernes. doctorita. Hasta luego. Doctorita. El viernes, doctor.